resucitó entre los muertos. Y hoy te damos la gloria solo a ti, Señor, porque tú eres santo, porque no hay nadie como tú, porque tú eres Dios soberano sobre toda la tierra y nos has enseñado lo maravilloso que eres. Te sigues glorificando en estos tiempos en nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, a través de lo que somos y Señor, queremos ser en la gracias. persona de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Has, Bueno, vale, mi pastor, gracias. Listo. Señores, arrancamos con la lectura bíblica en nuestra noche de hoy. Recuerde que estamos en Hechos capítulo 1, del verso 15 al verso 20. Vamos a leer en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos. Hermanos, les dijo, las escrituras tenían que cumplirse con respecto a Judas, quien guió a los que arrestaron a Jesús. Todo le predijo, esto lo predijo hace mucho tiempo el Espíritu Santo cuando Pablo, por medio del rey David, cuando habló por medio del rey David, Judas era uno de nosotros y compartió con nosotros el ministerio. Judas había comprado un campo con el dinero que recibió por su traición. Allí, allí cayó de cabeza y se reventó el cuerpo y se le derramaron los intestinos. La noticia de su muerte llegó a todos los habitantes de Jerusalén y ellos le pusieron a ese lugar en el nombre en arameo Aceldama, que significa campo de sangre. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva allí. También dice que otro tome su lugar. tremendo, tremendo, hermano. Eso se fue con toda, de Uy, verdad. sí, se fue pesado. Mm, Vea que ahorita hablábamos antes de iniciar el programa del versículo 1 Sí, señor. y Lucas desarrolla ese escrito, porque este es el segundo escrito que desarrolla. Muchos dicen que es un mismo libro y este es el segundo tomo, por decirlo así bruscamente. Y él dice que en el Evangelio según San Lucas, él empezó a enseñar, a hablar de quién, de que lo que Jesús hacía, obraba y enseñaba, Sí, ¿sí? Pero en este Hechos de los Apóstoles es ver de que esos discípulos, ya que aprendieron lo que Jesús les enseñó, ahorita están atestiguar. Y es algo que están haciendo para revelar esa resurrección de Jesús, ¿sí? Sabemos que Judas, uno de los que cometió la gran falta y no acudió a esa misericordia de Dios, de volverse al Señor por un gran error. Yo creo que eso fue ego también, porque si el hombre pidió necesidad, el hombre tenía que en qué gastarse ese dinero, tenía una necesidad económica, pero también creo que es Dios permitiendo a través de este hombre un propósito, Has. Ese propósito de que ese Mesías muriera, pero también el día de hoy fuera nuestra esperanza en su resurrección de los muertos. así es. Entonces, hoy estos apóstoles fueron ordenados y someten esos poderes mundanales a la hora de predicar a Cristo, ¿sí? Y eso es lo que apela a Dios, nuestra predicación. O sea, cuando Dios respalda su palabra y su palabra está saliendo por nuestros labios, Dios respalda esa palabra y nosotros tenemos que estar firmes en ello. O sea, doctrinalmente tenemos que creerlo, ¿sí? Porque la palabra de Dios nos dice, mas yo estaré hasta el último día con ustedes, ¿sí? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos enseñó y se reveló a través de Cristo en ese amor, para ti significa eso mucho, Claro que sí, bastante, ¿cierto? claro que sí, señor. Claro que sí, porque fue el vivo ejemplo. Yo digo que fue como esa guía, esa guianza que tenemos nosotros de cómo se deben hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas bien hechas. Inclusive hoy mismo están mostrando algunas películas que están pasando por televisión de la crucifixión de Jesús.
y me impactaba muchísimo algo que dijo una de mis hijas cuando estaba viendo la película y decía que después de todo lo que le habían hecho al Señor Jesucristo, ella miraba bueno, cómo lo azotaron y cómo pasó todo, pero lo estaban bajando de la cruz y lo estaban bajando con cuidado. Entonces mi hija se queda mirando y algo que me impactó es que dice, ¿y ahora sí lo tratan con cuidado? Dice mi hija. Y eso que me impacta a mí, lo que dice ella, nosotros se lo explicamos con mi esposa y le decía yo, lo que pasa, mi amor, es que por más de que lo estuvieran tratando mal, ¿sí? Por Ujú. más de que le azotaron y le hicieron una cantidad de cosas, él nunca habló mal, nunca pasó nada de eso, sino que antes bendecía. Les dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esa es la enseñanza más grande, digamos, que nos da Dios en el amor. Tanto amó el Señor Jesucristo, nos amó a nosotros, que aún en esas circunstancias y todo lo que él vivió, que habla aquí de las enseñanzas y de las cosas que hizo Jesús, aún ahí en ese momento seguía enseñando cómo se debían hacer las cosas. ¿Y cuántos de nosotros cargando con pequeñas semillas de rencor y de cosas en nuestro corazón que el Señor nunca dejó que eso anidara en su corazón? Inmediatamente que le hacían las cosas, inmediatamente que él perdonaba. Era rapidísimo la forma de perdonar del Señor y es lo que me enseñaba a mí hoy, esa velocidad del perdón. Y Algo que me impacta en la lectura de hoy es en el verso 17 que dice, Judas era uno de nosotros y compartió con nosotros en el ministerio. Y algo que me impacta es eso, o sea, él estuvo con Jesús, compartió con Jesús, vio las enseñanzas de Jesús, pero, o sea, yo digo que ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación de estar viendo, estar aprendiendo de muchas cosas, pero no estar con Jesús directamente? Nosotros podemos escuchar y ver las enseñanzas de Jesús, pero creerle a Él o estar con Él es algo muy distinto. Por más de que estuvimos con Él o que estamos con Él, nuestro corazón está alejado. Nuestro corazón está alejado de lo que el Señor quiere con nosotros o de Jesús. Nuestro corazón está alejado de Dios, por más de que estemos ahí. ¿Y a cuántos de nosotros nos ha sucedido? ¿O cuántos de nuestras personas que nos escuchan le puede estar sucediendo en este momento? Por más de que escuche la palabra y esté ahí, no sabe cómo hacer que su corazón esté cerca del Señor. Y uno de los primeros pasos es lo que el Señor nos enseña y es perdonar. pero es una necesidad que cada cristiano tiene que tener en su corazón. Es una necesidad. Es una necesidad que nosotros a través de la santificación del Espíritu Santo, esa obra de santificadora, porque es una obra soteriológica, una obra de salvación, es una necesidad. Inclusive hoy yo estaba viendo un programa y casualmente, mira, hay formas que uno como ser humano, Dios le permite vivir la tentación también. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Y yo le diré, es que la tentación se observa también cuando tú eres una persona demasiado visual y ves personas que de pronto han ocasionado daño a tu vida y en ese momento se activan los pensamientos de defensa contra esa otra persona que viene y ha hecho algo malo contra ti. En ese momento, pues ahí tienes que discernir qué Sí, actitud tomar, porque esa actitud de tomo una actitud de calificar mal a esa persona o tomo la actitud de Cristo de de perdonar, juzgar. que es la que tú estás hablando. Entonces, en el camino de la vida cristiana, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de paradigmas que siempre vamos a estar tentados a usarlo en contra nuestra cuando tomamos una mala determinación satisfaciendo las obras de la carne, porque las obras de la carne que son pleito, disensiones, Iras, rencilla, contiendas. correcto, vuelve y anima el fruto. Entonces, ¿qué tipo de fruto estoy viviendo? Y de acuerdo al tipo de fruto que estoy viviendo yo como ser humano, me estoy dando cuenta en realidad si soy un verdadero hijo de Dios o si soy un verdadero hijo de la carne o un verdadero hijo de las tinieblas. Teniendo en cuenta qué paradigmas, mira, tú acabaste de hablar de un hombre que estuvo con él, que compartió, que comió con él, que era parecido a,
Uno cuando va compartiendo con muchas personas en la vida, pero ciertas personas a uno le han llegado al corazón, uno tiende a parecerse a ellas. Como cuando le dicen a uno, uy, el gato es parecido a su dueño o el perro es parecido a su dueño. O sea, todo ese tipo de cosas son Sí, claro. síndromes. Síndromes de que de pronto tú compartes con una persona, la otra vez yo me volví amigo y un amigo y el pelado era súper, o sea, tenía un genio volador. Y yo prácticamente me estaba convirtiendo en eso. Y yo dije, un momentico, a mí ese tipo de personas no me benefician y lo estimo, lo quiero mucho, seguiré orando desde mi casa por él, pero en realidad me toca que alejar esa amistad de mi vida, porque los malos hábitos que corrompen las buenas costumbres. Costumbres. Judas Y eso sin se lugar, pega. Judas sin lugar a dudas, Judas sin lugar a dudas, él tenía su doble vida. Él tenía su doble vida para actuar de esta forma. Y créame que cuando nosotros vemos el texto bíblico y vemos cuando llevaban a Jesús a la mujer a apedrearla, decirle y tenían la piedra acá, ¿y por qué no llevaron a la otra persona que tenían que apedrear? Porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice que tienen que llevar a los dos, que Sí. cometieron un pecado los dos, son dignos de muerte, pero llevaron a la mujer, entonces hay algo allí escondido. Hay muchas cosas que dentro de la carne a nosotros, en el viejo hombre, nos gustaba señalar, porque como dice la palabra, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, Nuevas jovencito. ahora. Así como dice Gladysita, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, son hechas nuevas. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, pues determina una acción y esa acción está siempre fundamentada a través de mi testimonio, testificar lo que es Dios en realidad para mi vida, como que Él es una esperanza, que Él es que Él es resurrección en mi vida, que Él es que Él es, debe estar fijado como que yo tengo proclamarlo a Él en todo lugar y en todo momento. Sí, ¿Tú qué señor, mi pastor. opinas, amigo Haas? Tienes toda la razón, mi pastor, tienes toda la razón. Tengamos en cuenta que cuando nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo, tenemos que, o sea, sí, como dice el pastor, como decía el pastor hace un momento que decía que entre más tiempo pasemos con una persona, más cositas se le van pegando a uno de esa persona. Eso tiene que ser vivo y eficaz de la vida de Jesús en nosotros. Entre más tiempo pasemos con Dios, entre más tiempo pasemos en comunión con el Espíritu Santo, más cosas vamos a estar nosotros adquiriendo del Espíritu Santo. Sí, Me amén. parece, me parece eso supremamente fundamental. ¿Cuántos de nosotros tenemos ciertas cosas en nuestro corazón que hay que despojar? El Señor Jesucristo nos enseña eso, a sacar lo que tenemos en nuestro corazón, a perdonar, a que no importa lo que nos hagan. Gloria a Dios. Señor, ahí están, Señor, te los entrego. Pero no cargarse uno. Y entre más tiempo pasemos en comunión, entre más tiempo pasemos leyendo la Biblia, en comunión con el Espíritu Santo y con Dios, más cosas del Espíritu se nos van a pegar a nosotros y menos vamos a obrar en la carne, menos va a estar esa carne hablando y decidiendo por nosotros. Que lo único que trae las decisiones y cuando habla la carne son problemas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y a veces la gente ignora esos hechos. A veces la gente después de que se le viene el problema encima y dice, Señor, sálvame, por favor. No, papá. Ah, sí, Esto, claro. esto, hermanos, si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo va a ser o sea, usted tiene que ser fiel en lo poco y considere lo poco como de pronto la palabra de Dios lo considera en realidad. Fiel en lo poco. Esta vida es como, la vida del hombre es como una flor que hoy sale y mañana es echada al fuego porque se seca, Sí, se marchita. se marchita. Entonces, esto es lo poco. Nosotros vivimos aquí una sombra de la eternidad, pero tenemos que ser fieles y verdaderos como hijos de Dios, como Cristo. Y pues yo creo Así que es. eso es como, wow, para mí eso es resurrección. Para mí eso es resurrección, Johamit. Claro No que sí, sé, cuando dice el Señor, cuando nos dice el Señor que aquí las cosas todas son hechas nuevas, es precisamente por eso, renacer a esta nueva ordenanza que nos da el Señor, renacer a este nuevo hombre que nos quiere convertir Dios. sí, Hablando de hombre no es por estigmatizar, sino de género humanidad, ¿no?
genera humanidad. Hombres, mujeres, todos Ese- nosotros, ese- renacer a este nuevo hombre, a esta nueva persona, es importantísimo. De eso se trata el resucitar, el que el Señor nos quiere hacer nuevas criaturas. sí, amén. Bueno, Has, pues yo creo que llegó la hora. Como dice la canción, es la hora, es la hora. Es la hora de despedirnos y decirles a ustedes, queridos amigos, esto es simplemente Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Con ustedes un servidor más, Pastor José Gómez. Has, Hombre, amigos, aquí estamos siempre con ustedes en el Evangelio de la Noche. Esto es Gospel Night, quien les habló, Has Guzmán. Chao, chao, muchas bendiciones y hay que perdonar. Todos, de todo, hay que perdonar.